comentando antes, lo primero, millones de gracias a todos por uniros a este programa cero de la serie de programas que tendremos liderados desde Spain AI. Os vamos a poder compartir, preguntar, aportar siempre desde el ámbito de la inteligencia artificial. Este es un proyecto que tendrá 4 programas. Hoy es el programa 0. Tenemos a unos increíbles speakers que os van a compartir información, puntos de vista y un poco la iniciativa, y ahora os compartirá también Plácido, surge para abordar la inteligencia artificial desde múltiples puntos de vista, desde la comunicación, la tecnología, desde el negocio. Entonces, bueno, programa a programa iremos debatiendo sobre todo esto. Y como os digo, hoy es el primer programa. Nuestra cita será todos los miércoles a las 7:30. Hoy es el programa 0, donde tenemos de invitado especial a Néstor, que es el fundador, Néstor Álvaro, es el fundador de Spain AI, que nos va a compartir un poquito. Luego Plácido nos contará también de por qué hemos lanzado esta iniciativa de Clubhouse en Spain AI y nos va a explicar un poquito la temática que tenemos, que la hemos llamado la era de la inteligencia artificial, que como os decía se va a afrontar desde múltiples puntos de vista. Y nos presentaremos los moderadores, Patri, Plácido y yo, y cada speaker irá tratando. Todos los miércoles a las 7:30 iremos debatiendo diferentes aspectos de la inteligencia artificial. Así que sin más, si os parece, según os vayáis, iremos refrescando un poco la sala, iremos compartiendo según avancemos, porque siempre hay mucha gente que va entrando y va saliendo durante el Clubhouse. Y sin más, doy paso a Néstor Álvaro, si te parece, Néstor, y les compartes un poquito qué es Spain AI, cuál es su objetivo, cómo al final nosotros queremos hacer una inteligencia artificial más que tenga mayor impacto en la sociedad y fomente la democratización y, bueno, todas estas cosas que tiene este increíble proyecto. Eso es. Muchas gracias, Ruth. Bueno, pues la verdad es que lo primero de todo, decir que estoy encantado de estar aquí hoy. ¿Qué tal? Estoy encantado de estar aquí hoy porque la verdad es que estos nuevos canales a mí me apasionan y aunque Clubhouse, como ya comentaba Plácido, ¿me escucháis bien? Sí. Hola, Sí, vale, es que ya un ruido. Sí, que como ahora mismo estamos haciendo todo lo posible para que llegue a todo el mundo, ¿no? Aunque está ahora mismo aquí un poco más en plataformas limitadas, pero bueno, que no os preocupéis porque uno de los objetivos de Spain AI, como está comentando también Ruth, es la democratización, llegar siempre a todo el mundo. Y bueno, igualmente, muchas gracias por presentarme, pero vamos, que aunque ya he sido uno de los cofundadores junto con Fernando Calle y con Paul, al final Spain AI lo conformamos muchísimas personas, entre ellas vosotros, que sois importantísimos, porque si no, es que sería imposible lanzar todas estas iniciativas, ¿no? Como los webinars, los podcasts, también los talleres que lanzaremos en mayo, que próximamente anunciaremos, y evidentemente el Clubhouse. Bueno, pues por decir un poquito más de Spain AI, es una asociación sin ánimo de lucro y el objetivo, pues justo ese, democratizar la inteligencia artificial a todos los niveles, que básicamente viene a ser acercarla tanto a perfiles técnicos como no técnicos. Nosotros hacemos charlas de todo tipo, incluidas estas en Clubhouse, que son debates. Para la gente que no le guste a lo mejor ver o que le asuste la fórmula matemática, bueno, pues hay diferentes formatos y yo creo que aquí pues poca fórmula vamos a poder ver. Y de hecho nosotros desde que nacimos en 2017 pues hemos ido creciendo y gracias a llegar a todo el mundo con este doble enfoque, tanto técnico como no técnico, pues tratamos de divulgar todo lo que se puede hacer, ¿no? Al final, bueno, pues es divulgar en español y yo creo que básicamente esta iniciativa del Clubhouse pues está muy alineada porque es eso mismo, es llegar a todo el mundo, difundir o divulgar todo lo que se puede hacer y yo creo que además con speakers de lujo como tenemos hoy y gracias a todo el impulso que han metido aquí tanto Ruth como Plácido como Patricia como muchísimas otras personas, que yo creo que estamos haciendo iniciativas cada vez más interesantes y espero que todo el mundo lo comparta y que cuando terminen estos 4 o 5 programas contando con el de hoy queramos continuar, ¿no? Que yo creo que es el objetivo de hacer estas iniciativas. Así que nada, muchísimas gracias. No me enrollo más porque el foco creo que es mucho más interesante lo que tenéis preparado, así que os doy paso, creo que a Plácido, ¿no? Que iba a comentar ahora. Sí, ahora le damos ya paso. Ojo, Néstor, millones de gracias, la verdad. Y si no conocíais la comunidad de Spain AI, pues como decía Néstor, todos los contenidos que hacemos están accesibles y sobre todo es súper importante, desde perfiles técnicos hasta gente que no ha oído hablar de lo que es la inteligencia artificial y hay millones de maneras de acercarse. Hay podcasts, webinars, ahora tenemos Clubhouse, un montón de formatos. El caso es que al final todos podamos intervenir y formar parte, ¿no?, de esa democratización y al final entre todos pues generar un mayor impacto en la sociedad, ¿no? Millones de gracias, Néstor. Exacto. Y Plácido,
Cuando quieras, Me todo toca. tuyo. ¿Por qué hemos lanzado esta iniciativa de Clubhouse? Exacto, ¿por qué Clubhouse, no? Bueno, realmente yo creo que, como bien ha contado Néstor, SpainAI nace con uno de sus primeros valores, el democratizar la inteligencia artificial. Y yo personalmente creo que hay una necesidad y un desconocimiento muy grande en lo que es la sociedad de lo que es la inteligencia artificial. Y Clubhouse está pues teniendo muchísimo éxito en generar foros o generar un escenario de debate abierto para que a través de la voz se pueda generar esta interactividad entre los diferentes usuarios y generar una comunidad y generar opinión y debate alrededor de temas, ¿no? Entonces me pareció súper interesante combinar las dos cosas, es decir, evidentemente Clubhouse como comunidad de audio y de debate y después también el poder debatir sobre inteligencia artificial de una manera transversal, no solo desde un punto de vista técnico, que no vamos a hacer en Clubhouse, sino desde un punto de vista más práctico y de impacto en la sociedad, ¿no? Y que todo el mundo pudiera entender y también debatir sobre temas que yo creo que son muy, muy importantes. Entonces, bueno, estuvimos hablando con SpainAI, nosotros somos de Alicante ahí y dijimos, bueno, tenemos que lanzar esto a los city leaders y crear una iniciativa para lanzar Clubhouse SpainAI y realmente ha tenido un éxito increíble, una acogida increíble. Yo doy las gracias a todo el mundo. Y bueno, hemos dado el primer paso. Este programa es el de la presentación y bueno, un poco el motivo de crear Clubhouse es este, ¿no? También quería aprovechar y agradecer tanto a Julia como a Patri, sobre todo, por toda la labor de networking que ha hecho y también a ti, Ruth, porque bueno, creo que ha sido un trabajo, muchísimo trabajo ahí detrás para poder mover todo este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, voy a saludaros tanto a Patri como a Julia. ¿Qué tal? Saludar, luego os Muy buenas presentaréis, ¿eh? tardes, Plácido. Gracias por contar conmigo. Luego te presentas en los speakers después de... Y Julia, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Sí, bueno, a los que he contactado yo ya saben quién soy, pero a los que no, pues bueno, estaré encantada de decir quién soy. Y Julia, ¿estás por ahí? ¿Estás viva? Un saludo. Estoy, pero lo siento. Bueno, no es ninguna inteligencia artificial, es que no se Hola. oye muy bien. Hola, ahora sí, ahora se te oye mejor. ¿Qué tal? Nada, lo siento, es que estoy sin voz, no puedo hablar. Vale, bueno, simplemente saber que estás ahí. Por problemas, pues se ha quedado sin voz, entonces la tenemos presente y nos ha ayudado a crear la iniciativa de SpainAI y de Clubhouse, ¿no? Y bueno, vamos a tocar, abordar un tema. Yo os voy a estar 2 minutitos simplemente comentando un tema y pasaremos a los diferentes moderadores a ver la opinión que tienen sobre todo lo que voy a comentar y también los diferentes speakers, ¿no? Pues vamos a hablar, evidentemente este es el programa de presentación, pero queríamos pues hacer un pequeño debate inicialmente sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y lo llamamos así, la era de la inteligencia artificial. Realmente estamos ya en la era de la inteligencia artificial y es algo que va a cambiar muchísimas cosas en nuestra vida. Actualmente vivimos una nueva realidad, pero la inteligencia artificial no es una nueva tecnología, no es una nueva moda, no es una tendencia, sino que es pues un objetivo que hace años, es decir, no es una tecnología de ahora, es un objetivo que el ser humano a través de la ciencia se propuso, que es replicar la inteligencia humana en una inteligencia no biológica, ¿de acuerdo? Es decir, al final el objetivo era replicar esta capacidad que tenemos los seres humanos de comprender a otro nivel, poder replicarla de una forma artificial, ¿de acuerdo? Y se supone que con esta inteligencia artificial vamos a poder llevar a cabo tareas, objetivos que a día de hoy solo están asumidas por seres humanos. Entonces, bueno, inicialmente, bueno, la historia de la inteligencia artificial de diferentes etapas, pero estamos en una etapa de aplicación y bueno, de que realmente la inteligencia artificial está rodeando nuestras vidas, pero sí que es verdad que yo quería en Clubhouse abrir el debate en diferentes temas y sí que es verdad que la inteligencia artificial vidas, pero tenemos que llevar el debate de este impacto que va a suceder en todos los sectores y en la sociedad misma, cómo queremos que sea. Es decir, tenemos que participar realmente de la creación del futuro a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Y este debate tiene que ser, como hemos dicho, transversal.
Entonces, hemos traído a speakers para que puedan opinar de cuál es el impacto que estamos teniendo actualmente, pero sobre todo también cuál es el impacto de un futuro a corto plazo y a medio plazo, ¿no? Eso se tocará en diferentes programas, pero hoy abriremos un primer debate, porque al final yo creo que este es el debate de nuestro tiempo, que es el más importante que vamos a tener, que es cómo vamos a aplicar esta tecnología, que es como el fuego, la electricidad, en construir una nueva humanidad, una nueva sociedad, un nuevo futuro, y que esta tecnología y esta decisión y esta creación de futuro no caiga en las manos de unos pocos y se malverse el objetivo final, sino que al final sea un debate abierto y que suponga la creación de, pues, de un futuro mejor para todos, ¿no? Yo creo que el mundo entero es consciente de la importancia de la inteligencia artificial. Vivimos un momento de cambio, tanto de realidad como de, en el caso de la tecnología, de la irrupción de este tipo de tecnología, pero también la evolución de otras tecnologías que impulsan esta misma tecnología, por ejemplo, neurociencia, programación, tecnologías cuánticas, etcétera. Entonces, realmente yo creo que debemos abrir el debate de si realmente el impacto va a ser tan brutal a nivel de ser humano, a nivel económico, a nivel social. Realmente, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estamos preparados? ¿Cuál es el papel en este caso de España o cómo lo veis cada uno de los speakers, ¿no? Realmente en esta era de la inteligencia artificial, pues un poquito realmente adoptar una postura o dar una opinión, porque al final creo que nos incumbe a todos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, no sé si Néstor, si estás aún presente, quieres comentar algo al respecto, pero vamos a ir uno por uno o quien quiera ir comentando. Si no, iremos un poco diciendo, Jordi, ¿tú qué opinas? Julen, ¿tú qué opinas? Inés, ¿tú qué opinas? Si quieres empezar tú, Ruth, y vamos a Patri, Néstor, Jordi, por orden. ¿Cómo ves este impacto de la inteligencia artificial, Ruth? Bueno, lo primero es que una de las cosas que más me gustan de Spain AI y de este proyecto es que precisamente exista el debate de que podamos opinar sobre este impacto, porque las decisiones que estemos tomando hoy van a afectar a nuestro futuro de mañana. Entonces hay un montón de aspectos dentro de la inteligencia artificial que nos afectan, no solamente desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la tecnología. Al final, como sociedad, tenemos que generar estos debates. Y yo creo que es una de las cosas que cuando desde Spain AI y los City Leaders que arrancamos con esta iniciativa, más me gustó, ¿no? Es que tenemos que tener estos debates y tenemos que tener espacios donde se produzca ese debate como sociedad. Porque como tú bien dices, la inteligencia artificial no es una moda, no es un hype, o sea, va a ser la siguiente gran revolución a escala, como lo fue en su día la electricidad, y va a transformar todos los sectores y todas las industrias que hoy en día conocemos. Entonces, debemos como sociedad formar parte de este debate, tenemos que tener la opción de debatir, de opinar, de influir y de transformar y de transformarnos como sociedad, ¿no? Eso por un lado. Y luego, desde el punto de vista que a mí me afecta, desde el punto de vista de la creatividad, la comunicación y la innovación, que son los campos en los que podría decir que son mis campos de experiencia o que más me apasionan, para mí estamos viviendo una nueva era de descubrimiento, ¿no? Para mí la inteligencia artificial es la nueva musa del siglo XXI. Está transformando el proceso creativo completamente a una dimensión que hasta ahora no habíamos conocido, ¿no? Para mí amplifica, mejora y plantea nuevos escenarios desde un punto de vista creativo que no habíamos conocido, ¿no? Y para mí la creatividad es como el mundo, ¿no? Claro, Al claro. final, encontrar soluciones creativas ante problemas es algo que mueve el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido va a ser muy, muy transformadora. Vamos a tener creo que es el segundo programa, ¿no? Dedicado exclusivamente a la creatividad con inteligencia artificial, que es un poco tu expertise más potente. Sí. Y evidentemente lo que sí que está claro es que la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva. No es tanto evolutiva como disruptiva. Plantea el repensar los diferentes procesos. En este caso, la creatividad, procesos de negocio, procesos sociales, etcétera, ¿no? Es decir, realmente supone una reimaginación, porque con esta tecnología todo puede ser diferente, ¿no? Entonces tenemos una gran oportunidad aquí, ¿no? Y en ese caso, o sea, incluso es interesante también los 4 programas que vamos a tener, desde cómo los vamos a abordar. Habrá uno de inteligencia artificial y creatividad, pero creemos que es muy interesante también debatir y poder opinar sobre la inteligencia artificial y el futuro del trabajo, ¿no? Hacia dónde vamos como sociedad, sí. y se habla mucho de cómo nos tenemos que preparar de ahora y cómo vamos a construir el mañana, ¿no? Entonces también hay en ese y también
Sí, el papel también que va, bueno, luego comentaremos los 4 programas un poquito, pero Sí. sí también el papel que va a jugar España, en este caso, ¿no? Y Europa, un poco en el paisaje de la inteligencia artificial en el mundo, muy interesante, ¿no? Y luego quizá el último programa más futurista, pero que bueno, también tiene un presente que es todo el tema de la superinteligencia y humanos aumentados, ¿no? Que también es muy interesante, que la gente parece que es ciencia ficción, pero es un tema que va a tener que plantearse ya, tanto a nivel ético como a nivel práctico, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer una cosa que para comentaros del tema Clubhouse, para llevar una dinámica bastante ágil, intentaremos que las intervenciones sean como la que ha hecho Ruth, breves y vamos como rotando, ¿vale? Pero en cualquier momento puede intervenir cualquier persona, aunque haya hablado ya o incluso del público. Entonces, Patri, ¿tú qué piensas de este impacto de inteligencia artificial o si realmente estamos en la era de la inteligencia artificial? ¿Es para tanto? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué piensas tú, Patri? A ver, desde tu punto Bueno, de vista. primeramente tengo que presentarme, porque Ruth no sé si se presentó, Sí, pero yo tengo que es verdad, nos hemos presentarme. saltado. Luego nos presentaremos. Yo soy la team leader de Asturias, de Spain AI, y bueno, pues yo creo que el tema de la inteligencia artificial no es un hype como quieren, bueno, pues verlo mucha gente, y creo que, bueno, pues llega a complementar pues a las personas, ¿no? A hacer aquellos trabajos más rutinarios, más pesados, que bueno, que pueden mecanizarse, incluso en medicina, que bueno, es mi campo en el que tengo más expertise, pues pueden ayudar, incluso hacer que los sanitarios pues sean más productivos y más eficientes, ¿no? A la hora de resolver pues enfermedades o clínicas, ¿no? Es un tema que es verdad que cuando se plantea el tema de la inteligencia artificial hay 2 puntos. Uno, se ve bastante bien cuando optimiza cosas, pero se ve de forma negativa cuando va a sustituir a personas, ¿no? En este sentido, en el futuro del trabajo, en el programa Futuro del Trabajo lo abordaremos, ¿no? Una de las preguntas típicas es, ¿la inteligencia artificial nos va realmente a quitar el trabajo? Bueno, realmente ya contestaremos estas preguntas, pero bueno, sí que hay un cambio de paradigma en este sentido porque la inteligencia artificial va a poder hacer muchas cosas de forma que nosotros ahora hacemos de forma repetitiva, ¿no? Y también va a poder optimizar muchas cosas que ahora a día de hoy pues a lo mejor ni nos planteamos o que no tienen solución, ¿no? Pues muy bien, Patri. Es verdad que no nos hemos presentado, porque como nuestro primer programa, pues nos sabe un poco. Ruth, no sé si quieres presentarte. Voy, hombre, claro, por supuesto. Bueno, Pues pues venga, preséntate y así ya vamos. claro. Bueno, pues como es nuestro primer programa, estamos un poco ensayo-error. Y mi nombre es Ruth Falquina, yo soy CEO de Estado Latente, es una agencia de creatividad e innovación y soy la City Leader de Cádiz AI. Y nada, pues encantada de estar con todos vosotros aquí. Bueno, yo soy Plácido Doménez, fundador de Alicante AI y colaborador de Spain AI y CEO de MXND. Y bueno, también me muevo muchísimo por redes, podcasts, etcétera, y supongo que muchos me conoceréis. Pero bueno, no me enrollo mucho conmigo. Néstor ya se ha presentado, no sé si quiere decir algo más sobre el tema de lo que estamos hablando, debatiendo. ¿Quieres aportar algo, Néstor? Yo la verdad es que creo que todos los que estamos en Spain AI tenemos una visión más o menos alineada. Esto es una oportunidad y no es nada hype. Así que bueno, yo casi prefiero escuchar a todos los invitados Sí, porque hay que muchos, tenemos vamos, yo creo speakers que ahí. voy a estar bastante alineado con ellos, así que os voy a dar paso. Vale, pues damos paso a Jordi y vamos por orden, ¿eh? Jordi, ¿qué tal? Un alcoyano como Hola, ¿qué yo. tal? ¿Me escucháis? Sí, preséntate, dinos quién eres Sí, y coméntanos un poquito la opinión de lo que estamos hablando, ¿no? pues mira, me presento, soy Jordi Linares, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, estoy en el campus de Alcoy bueno, estoy emocionado bueno, pues de empezar a trabajar haciendo el Spain AI en la ciudad de Alcoy. Exacto. Bueno, pues creo que vamos a poder aportar temas muy interesantes en sectores como la industria y demás. Y respecto un poco a lo que estáis comentando, pues la verdad es que vengo a incidir un poco en el éxito de la iniciativa de Spain AI. Y lo digo porque conozco muy bien eh, dos grandes sectores, ¿no? Estoy en la universidad desde hace unos 15 años, pero vengo del sector de la empresa de toda la vida. Siempre he estado metido en temas de inteligencia artificial. Ahora estoy en la universidad
Y te das cuenta de que Spain AI y este tipo de iniciativas son absolutamente necesarias porque os asombraríais del grado de desconocimiento que existe, ya no solo en las empresas, sino en el mundo Exacto. académico y en Y el otras tecnológico, claro. disciplinas, sí, Y en el mismo y en sector otras, tecnológico, claro. sí, sí, o en otras disciplinas que se pueden beneficiar enormemente, como, qué sé yo, pues el resto de ingenierías, por ejemplo. Hay un Ujú. grado de desconocimiento total de lo que ya es posible hacer ahora, porque mucha gente pues desconoce las auténticas posibilidades reales que tenemos ya y Sí. que se pueden desarrollar con poco esfuerzo. Claro, Hace un par de semanas estamos en un proyecto europeo y ahí me enlazo un poco con lo que comentaba Patri. En este proyecto europeo va bueno, con otras universidades, es un proyecto Erasmus de nuevas tecnologías en la salud y tuvimos 27 alumnos nuestros de informática trabajando en crear ideas con gente del campo de la salud y salieron una de proyectos espectaculares que se pueden desarrollar en semanas y que pueden cambiar la vida de las personas, dependientes, profesionales de la salud, asistentes sociales. Y entonces te das cuenta de decir, madre mía, es que hay una gran necesidad de que Spain AI y otras iniciativas similares pues lleguen y que hagan ver que desde España y con simplemente un simple ordenador y con mucha imaginación y trabajo, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la vida de las personas, ¿eh? sí, además yo creo que el reto que tú, si me equivoco me lo comentas, ¿no? Pero el reto que quieres afrontar en Alcoy, un reto transformador de reinventar sectores, potenciar sectores y potenciar y reinventar una ciudad desde la visión de la inteligencia artificial. Esto se aplica a España, es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? Que debe abordar tanto el sector técnico, pero también pues a todos los sectores, ¿no? El reimaginar sus modelos de negocio, el reimaginar una sociedad y un sector económico y aprovechar esta tecnología. Y yo creo que bueno, tenemos una oportunidad. Tú ahí la tienes y has abanderado desde Alcoy, pero bueno, yo creo que es una posibilidad y una opción en España que se nos brinda para reinventarnos y más en esta nueva realidad. No sé qué piensas, Jordi. Sí, no, es que te das cuenta de que incluso los profesionales, los ingenieros informáticos que estamos formando en estos momentos, te das cuenta de que también salen con grandes lagunas a este respecto y que deben de complementar sus estudios con otras fuentes, másters y demás, y te das cuenta de que hasta, bueno, pues hay que empezar a pensar que la sociedad va a cambiar muy rápidamente y que incluso pues estudios en secundaria o en primaria pues bueno pues hay que empezar a pensar de que bueno pues lo que siempre comentábamos, ¿no? Que no puedes estar resolviendo raíces cuadradas un mes sin que les expliques a los chavales para qué sirve una raíz cuadrada, ¿no? Ujú. Y este es el problema educativo que tenemos en este país, que ocurre incluso en las ingenierías. Muchos de mis compañeros dan las bases matemáticas necesarias para, por ejemplo, abordar con éxito, por supuesto, la parte técnica de la inteligencia artificial, pero son incapaces de saber que eso es así y, por supuesto, transmitir esa ilusión o ese Exacto. contexto a la gente que está estudiándola. Entonces, la gente necesitamos recursos y hay que emocionarlos, ¿no? Y desde Spain AI yo creo que con los webinars, por ejemplo, se pueden hacer grandes aportaciones para que la gente vea un poco cuál es la realidad y las posibilidades. Yo Entonces, creo que estoy al final, encantado. sí, yo creo que al final, y pasaremos al siguiente speaker, ¿vale? Para intentar un poco hacerlo breve, porque estaríamos horas hablando, pero es verdad que el tema de formación es crítico para esta transformación y creo que el tema de abordar algo tecnológicamente complejo, es decir, no es fácil de introducirse la inteligencia artificial, aunque cada vez más, se haga desde una ilusión de la capacidad transformadora que tiene todo esto. Entonces hace falta, pues eso, debate, visión e ilusión, ¿no? Para estas nuevas generaciones y también
para la gente que está trabajando en todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, un poco de ilusión y decir, oye, que nosotros podemos también, Y ¿no? yo te diría, Aquí hay Plácido, muchas yo te posibilidades. diría desde edades mucho más tempranas. Yo veo ahora, Sí, sí, en sí, uno de sí. los Sí, webinars que vamos a tener en Spain AI, una de las invitadas que tendremos es Miriam Tocino, que ella tiene unos libros que explican, se llaman Cerus y Ona, y explican el mundo binario para niños y qué pasa dentro del ordenador. O sea, porque para mí, uno de los mayores retos es cómo inculcamos a las nuevas generaciones, pero desde bien pequeños, sí. que la tecnología y lo que pasa dentro de un ordenador tiene una capacidad creativa y una capacidad transformadora. Entonces, Bueno, para mí, en este sentido de la educación me parece muy interesante iniciativas que empiecen mucho antes, desde bien pequeños. ¿Por qué no pueden leer un libro en el que realmente los personajes sean un 0 y un 1 y pasen cosas en un mundo binario y lo vean como algo divertido y sepan qué es una RAM y qué está pasando dentro, ¿no? bueno, Y en ese sentido confesaros un creo que por secreto. ahí... Yo voy a confesaros un secreto y es que una de mis motivaciones de hacer este tipo de contenidos es fomentar a las nuevas generaciones, porque Sí. me tocan personalmente y yo creo que es necesario, ¿no? Es decir, esta ilusión y motivación que podemos llevar a nivel personal hay que trasladarla a la sociedad y a nuestros círculos cercanos, ¿no? Es decir, muchas veces, bueno, ¿qué es inteligencia artificial? No, transmitir lo que tú estás comentando, es decir, transmitirlo a las nuevas generaciones desde pequeños, ¿no? Y en este sentido es muy importante este legado, ¿no? Y ahí sí que realmente hay muchísimo trabajo a realizar. Pero creo que es también para las generaciones más jóvenes, pero también para la gente que estamos en el mismo sector, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Julen qué opina, para que, si no, nos comeremos la hora y media solo con la opinión. Pero estoy de acuerdo contigo, Ruth. A ver, Julen, ¿qué tal? Preséntate y nos comentas un poquito la opinión. Buenas tardes a todos y a todas. Encantado de formar parte de este grupo. Bueno, por presentarme un poco rápido, soy Julen Ibáñez, soy de Donosti, de San Sebastián. Tengo una empresa en la que intento ayudar a las empresas a que extraigan conocimiento, generen conocimiento de sus datos. Y también soy profesor en la Universidad de Deusto, en los campus de Donosti y de Bilbao. Y bueno, empezáis fuerte con la pregunta, ¿no? A ver si estamos en la era de la inteligencia artificial o no. Bueno, yo creo que estamos hace tiempo. Pero al hilo de lo que habéis comentado, mucha gente no es consciente de que ya muchas de las decisiones que se están tomando las está decidiendo un algoritmo, las está decidiendo una máquina y que en cierto modo nos condiciona muchas de nuestras actividades diarias, como lo que compramos, lo que vemos, a dónde vamos, por dónde vamos. Y creo que ahí sí que hay una brecha importante. Y como apuntado Jordi y habéis luego también corroborado Plácido y Ruth, para mí la gran clave está en los colegios. O sea, yo sigo viendo que mis hijos que están en primaria se aprenden las capitales de los países de memoria, aprenden, todavía raíces cuadradas no les ha tocado, pero les tocará enseguida. Seguro que aprenden, les enseñan a hacer integrales, pero no saben para qué las hacen. Yo me frustro mucho porque a mí me gustan las matemáticas, pero claro, intento explicarles, pero tengo que amoldarme a lo que les enseñan en el colegio y me resulta realmente frustrante. Y creo que esa brecha luego se traslada cuando, pues, incluso en la universidad intentas explicar a alguien qué es lo que haces o qué es lo que se podría llegar a hacer con los datos y te responden, pues, como ha apuntado Patri también, con aspectos como, pero eso va a quitar el trabajo, eso va a hacer que desaparezca mi trabajo o en una empresa, ¿no? Y entonces dices, ¿por dónde empiezo a explicarle que esto no va de eso, ¿no? O sea, que va de mejorar, de optimizar, de que dediquen su tiempo a lo que realmente es productivo y no a tareas que realmente no les aportan valor, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí que es verdad que todo el mundo hace hincapié en el tema de formación a los más pequeños, ¿vale? Pero claro, no podemos tener un desfase con el resto de potencias mundiales en inteligencia artificial de 20 años en formar este talento. Necesitamos el talento ya. Si no lo tenemos, lo vamos a tener que crear como sea, porque si no, el desfase va a ser tan grande que no vamos a ser competitivos en este sector, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que hacer mucho hincapié en el futuro y en formar a la gente joven, pero yo creo que los que estamos ahora mismo en el presente nos tenemos que poner mucho las pilas porque vivimos un momento histórico. En esto yo hago mucho hincapié, ¿no? Sé que es muy difícil, nos ha tocado este marrón, que a lo mejor nos supera, debatiremos sobre eso, ¿no? Pero bueno, muchas Bueno, gracias por tu Plácido, yo intervención. leí ayer nada más y nada menos que Google y las grandes empresas querían que se certificara bueno, pues valga la redundancia, sus certificados, ¿no? Que la universidad pues no valía para ofrecer Sí. los puestos de trabajo que necesita. Bueno, ahí realmente va a haber un debate. Quizá Entonces,
en el primer programa lo abordemos, ¿no? En el tema de la formación. Evidentemente, necesitamos gente, prepararla para trabajos que a lo mejor ahora a día de hoy ni existen. Entonces, el sistema educativo está claro que tiene un reto muy importante, ¿no? Ahí Jordi podría decir algo, pero lo que vamos a hacer es una primera ronda, ¿vale? Rápida. Luego podremos entrar en debate, pero sí que es verdad que Google y las grandes corporaciones lo que dicen es, oye, el ritmo educativo tiene que ser otro, esto va muy rápido, no podemos estar años formándonos, necesitamos a gente que se forme en lo que nosotros necesitamos y claro, eso transforma lo que es cómo aprendes tecnología, ¿no? Se carga las... Pero bueno, yo creo que al final habrá un proceso de transformación ahí, ¿no? Google quiere como llevar la iniciativa y decir, bueno, mi formación es la que vale. Está claro que es muy, muy útil ese punto de vista, pero yo creo que ahí habrá un proceso transformador, tanto en España, en Europa, como en el mundo, que ya lo está viendo, ¿no? Cómo realmente aprendemos tecnología o en este caso inteligencia artificial. Pero bueno, ahí hay tela, ¿no? Vamos a pasar al siguiente speaker, Inés. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Menuda preguntita. Unos sí, de examen. Menuda preguntita, demasiado amplia. He estado tomando notas porque he dicho, wow. Y eso que habéis pedido que seamos breves, ¿no? Entonces, a la pregunta de si es... Sí. La pregunta es si estamos en la era de la inteligencia artificial. Yo creo que sí, que estamos entrando en la era de la inteligencia artificial. De hecho, si ves el top 10 empresas a nivel mundial que facturan, todas son basadas en datos o tienen servicios o productos basados en inteligencia artificial. Ya no nos encontramos a las petroleras ni a las clásicas que solían estar en ese top 10, ¿no? Entonces eso nos dice que hay un modelo nuevo que se está explotando, ¿no? Si bien es cierto que por un lado está ocurriendo esto, creo que fue ayer o antes de ayer que la ONCE ha sacado un estudio sobre el tejido empresarial español y europeo, viendo un poco cuál es la penetración de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en media dicen que en Europa hay un 6% de penetración en las empresas de inteligencia artificial y que en España estamos en un 7%, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es verdad que existe cierto hype, pero que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, digamos que es una ola que está empezando y que tenemos que entrar en ella y puede ser una oportunidad o no, ¿me explico? Es decir, podemos posicionar a España dentro del tema de inteligencia artificial, puede ser una oportunidad de negocio para empezar una nueva, no sé, una startup o un nuevo proyecto, es un momento bueno para reciclarme. Y aquí hay dos temas que yo veo que van a ser claves, que es el reciclaje, porque bien como decía Julen, no podemos esperar 20 años, no podemos esperar a que la gente que está en los institutos llegue al mercado laboral o en los colegios, ¿no? Y hay una masa crítica de gente que va a tener que hacer un reskilling de una forma brutal para poder adaptarse a todo esto y poder sobrevivir, ¿no? De hecho, hoy anunciaba el SEDIA una formación gratuita online para temas de inteligencia artificial orientada a los... O sea, es un MOOC de inteligencia artificial para toda la ciudadanía, ¿no? Con el espíritu, ¿no? De poder coger esa ola, ¿no? Y el gran reto yo creo que está ahí, ¿no? En readaptar a todo, porque podríamos ser fácilmente el tejido empresarial de inteligencia artificial de Europa, ¿me explico? Sí. Que igual que tienes a los call centers en la India, efectivamente, y por el potencial que hay sobre la gente y la formación, tenemos a gente altamente cualificada que no... Sí. A eso voy, ¿no? Entonces creo que es más que la era de la inteligencia artificial, es la era de la oportunidad de coger la inteligencia artificial, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como resumen de lo que opino. Sí, hombre, aquí sí que es verdad que es Inés, preséntate. Inés, eso es, bueno, ¿verdad? Inés. Ah, hola. Me has asumido. A mí me da igual, yo no voy a hablar de mi libro, no. Bueno, me llamo Inés Huertas, soy coordinadora de Reledis Madrid, soy experta en Big Data y Machine Learning. Monté mi propia startup de Big Data e Inteligencia Artificial hace 6 años. Actualmente trabajo como experta de innovación. ¿Y qué más? Y formo parte de un think tank que se llama We the Humans, donde tratamos precisamente el impacto de la inteligencia artificial y la ética, ¿no? Que ahora acaban de salir las nuevas regulaciones europeas y todo eso, entonces, pues bueno, parece como que China y Estados Unidos están matándose por llegar los primeros y Europa estamos regulando para que las cosas realmente pues sean de calidad, sean cosas que no atenten contra nuestros derechos, en fin, eso también es un huevo que hay que abrir. Y que debemos estar atentos. Y ahí la parte de la divulgación, esa es otra cosa que quería decir que me he apuntado, y es, a veces, a mí me pasa que estoy muy infosicada por el tema de inteligencia artificial, porque estamos metidos en tantos foros y todo el día rodeados que nos parece algo muy natural, ¿no?
Pero si hacemos un poco de zoom out y lo miramos con respecto a la sociedad, hay una parte súper gorda que debemos hacer que tiene que ver con la divulgación, ¿no? El explicar, efectivamente, eso de la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, la inteligencia artificial tiene un montón de cosas malas, pero también tiene un montón de cosas buenas y eso hay que contarlo. Y la gente Sí, tiene yo que creo. ser consciente de ello, ¿no? Entonces, ahí hay un gran reto también. Sí, yo comentaba al principio que, bueno, como no he querido poner esta frase, pero bueno, como estamos a mitad del programa, lo voy a comentar lo que decía Stephen Hawking, ¿no? Que la inteligencia artificial puede ser el descubrimiento o el evento más importante del ser humano, pero también puede ser el último y el peor, ¿no? Lo que quiere Sí. decir esto es que tenemos una gran responsabilidad con esta tecnología porque nos pone un espejo a la sociedad, al ser humano, de cuál queremos que sea nuestro futuro como especie, ¿no? Es decir, porque realmente va a transformar, quizá en una primera fase, en una primera ola, todo lo que estamos hablando, pero esto va mucho más allá, ¿no? Entonces es interesante De abordar hecho, estos yo temas. De hecho, yo digo muchas veces que la inteligencia artificial, en cierto modo, es el nuevo inglés o la nueva ofimática, ¿no? Que cuando yo estudiaba en Sí. el instituto era como todo el mundo tenía que saber ofimática y todos aprendíamos ofimática, todos aprendíamos, ¿sabes? En realidad no es algo core de tecnología, va a ser algo No, transversal a cualquier claro, área. y además lo apasionante de la inteligencia artificial es que plantea debates que no se han planteado, como es el que Sí. comentaremos en el programa 4, los humanos aumentados, ¿no? A través de inteligencia artificial. Estas son cosas que nos suponía ciencia ficción hace años y ahora la ciencia dice que va a ser posible, ¿no? Cuándo no lo pueden determinar, pero sí que dicen esto ocurrirá, ¿no? Y esto nos traslada pues la obligatoriedad de generar un debate primero hacia la sociedad y un debate pues en temas como la ética, la regulación. Aquí nos Claro, podemos perder, pero pero tiene positivo, que ser siempre un positivo. debate, claro, totalmente, pero tiene que ser un debate en el que la gente entienda de qué le estamos hablando. Y eso es lo que veo que es un reto, ¿no? Porque Sí, explicarle a lo mejor a un compi de trabajo de qué va esto y está trabajando en el sector de la tecnología lo puede entender. Pero cuando se lo tienes pero que explicar a ahí, mogollón de gente donde hay una brecha digital, ya no solamente te hablo de la brecha propia digital, sino también la brecha de la no, inteligencia artificial. ahí es como Es decir, comentaba Jordi. Ahí como comentaba Jordi es que hay un gap entre tecnológico brutal, desde desconocimiento y formación, entre la parte de la sociedad, del business, el sector técnico. Es decir, realmente hay un vacío de conocimiento y lo que dices tú es un reto de difusión, de debate, de divulgación. Pues una gran sí, oportunidad y un reto. pero no es un reto tecnológico. Me explico, ahí No, no, tiene que haber no, otros no. agentes totalmente distintos No, y el tienen que problema es que hacerse entender. claro, el problema cuando digo que es un reto tecnológico es que, claro, realmente cuando tú creas una tecnología de inteligencia artificial, no sé, un nuevo tipo de algoritmo, un nuevo tipo de red neuronal o nuevo tipo de enfoque, vale, esto recae en el sector técnico, es el que lo entiende primero, es el que llega al primero, es como un científico, el nuevo descubrimiento le llega al científico, luego es el aparato un poco divulgativo de formación el que permite que ese conocimiento se vaya divulgando o formando a los diferentes estratos de la sociedad, pero al primero que le llega es al sector técnico, al talento ahí puro. Entonces, ese no se queda fuera de la ecuación, ¿me entiendes? Es un poco lo que yo lo veo así un poco, porque si realmente ponemos a agentes que no están en el sector técnico a divulgar cosas que no entienden, tenemos un problema. Y yo creo que en España lo Ya, tenemos. pero tampoco vas a poder formar para que alguien que no entiende de tecnología lo entienda. O sea, tampoco requieren entenderlo, me explico. Sí, Por eso por te digo ejemplo, que hay una divulgación blanda, que es la que se tiene que hacer a la sociedad en general, para que comprenda. Yo no necesito entender por dentro cómo funciona mi horno, me explico. no, Pero necesito no, está entender claro. cómo funciona para Pero ahí usarlo estás. y para no quemar mi casa, me explico. Sí, pero por Entonces ejemplo, ahí creo están que con la saliendo. inteligencia artificial hay que hacer Sí, algo parecido. sí, por ejemplo, en Sí, el podcast que hicimos. perdonadme Sí, que os sí, interrumpa. sí. A este respecto, me parece muy, muy interesante lo que comenta Inés y tiene toda la razón. Yo tengo la oportunidad de dar docencia todos los años en Finlandia, en el proyecto Erasmus, y Finlandia, el propio gobierno, sacó un curso, un MOOC, para toda la población Es el que han de sacado introducción ahora, a... perdona Jordi, es el que acaban de Sí, anunciar ahora desde la Secretaría Digital de Inteligencia Artificial que está abierto en España para todos los ciudadanos. Sí, sí, lo entonces, acaban de claro, traducir. Elements of AI es el curso, sí, sí. exacto, Sí, sí, exacto. sí. Entonces, eso es lo que hace falta, esa visión que muchas veces tienen los nórdicos. Yo, ya os digo, visito frecuentemente Finlandia, Noruega y demás, y ellos se dieron absolutamente enseguida cuenta de que evidentemente no tenían que explicar descenso por gradiente y backpropagation. Lo que tenían que explicar es en qué consiste esto
en qué nos puede ayudar, dónde se puede aplicar, qué ventajas puede tener. Y si habéis visto ese MOOC, que yo sí que he tenido la oportunidad de seguirlo, va en esa línea, ¿no? Y entonces, pues me congratula pensar bueno, que esa iniciativa se lleva a España, porque ese es lo que hace falta. Sí, como dice Inés, hace falta una educación para esos primeros niveles, una educación blanda, ¿no? O introductoria, ¿no? Es decir, y ahí es lo que dices tú, los países, este tipo de países ha tomado iniciativas al respecto y en España quizá debería copiar todo este tipo de cosas, ¿no? Para poder introducir a la gente, ¿no? Yo creo que, bueno, es compatible el poder introducir este tipo de formación con un poco lo que he comentado, que es el sector más técnico no tiene que estar fuera de la responsabilidad de divulgar este tipo de conocimiento a la sociedad, ¿no? Yo creo que es compatible las dos cosas y evidentemente son necesarias las dos, pero sí que a lo mejor quizá ahora es más necesaria una divulgación como la que comenta Jordi Inés, ¿no? Y España quizá debería copiar este tipo de iniciativas. Bueno, ahí lo veremos quizá en el programa 1. Pasamos a Andrés. Pero bueno, de momento hay debate, ¿eh? Pero vamos a hacer una primera ronda que si no, no llegamos. Pasamos a Andrés, te presentas y nos comentas, Andrés. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Casanueva, soy el director y fundador de Abaco Developments, que es una consultora especializada dentro del mundo del marketing en las áreas de CRM y fidelización de clientes y también de negocios digitales. Bueno, llevo un tiempo ya profundizando bastante dentro del mundo de la inteligencia artificial, dentro de mi campo, que ya digo que es el mundo del marketing, que supongo que algunos de vosotros pues también habréis hecho incursiones en este mundo específico, ¿no? Previamente a crear Abaco Developments, yo fui responsable de CRM y fidelización de clientes del Leroy Merlin y previamente a eso de Meliá Hoteles. Y en base a esa experiencia me quedó un poco la idea de que el sector necesitaba gente que pudiera, digamos, materializar las buenas ideas de los equipos de marketing, digamos, ¿no? Creo que teníamos muy claro todos hacia dónde queríamos ir, pero yo personalmente no encontraba que en el mercado hubiera mucha gente, digamos, dispuesta a ponerse manos a la obra y a desarrollar verdaderos algoritmos de algoritmos realmente buenos de predicción de comportamiento de clientes, ¿no? Entonces fue un poco Aquí uno de los retos yo creo es el que este tipo de proyectos de inteligencia artificial va a requerir de disciplinas y expertise heterogéneos, ¿no? Y es verdad que ante una carencia de talento muchas veces es lo que tú comentas, que a lo mejor las buenas ideas han venido de marketing, que necesitan de técnicos, los técnicos deberán comprender esas ideas y a lo mejor también, es decir, al final realmente es como equipos heterogéneos con un fin común, ¿no? Y a veces falta una pieza o falta una iniciativa en este sentido, ¿no? Sí, exacto. Yo un poco veía eso, que tenemos mucho recorrido por hacer desde el punto de vista de equipos muy especializados en desarrollo, que materializan pues cosas que todos conocemos, de tipo, oye, pues me gustaría un poco predecir en función del comportamiento del cliente qué es los próximos productos que pueden interesarle para ofrecérselo y desde un punto de vista positivo, o sea, no siendo intrusivo con el cliente. Entonces, sí, será bueno, uno de los retos, ¿no? Estamos un poco en esa batalla. Estamos arrancando los primeros proyectos dentro de la empresa, dentro del ámbito de inteligencia artificial. Hemos empezado incluso por temas que potencialmente no están tan relacionados con el marketing como la modelización de un juego, tan simple como la modelización de un juego. Es un juego que se juega online y un poco en base a las reglas que tiene el juego intentar crear una especie, digamos, deep blue no en el ajedrez, pero sí en el juego en el que estamos acometiendo, que es un juego que se juega online. Y estamos arrancando otra iniciativa en el sector, digamos, medicina, cuidado de personas, para el cuidado de personas mayores en su propio hogar, a través de datos que vienen de sensores instalados en casas de personas mayores.
un poco las iniciativas que estamos teniendo ahora. Bueno, realmente supongo que compartes con todos que tenemos una gran oportunidad en España, ¿no? Con esta tecnología. Exacto. Evidentemente tenemos un reto muy importante, pero también muchísimas oportunidades. Vamos a pasar al siguiente speaker para que nos dé tiempo a todos, si no nos comemos el programa. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Te presentas y Hola, nos ¿qué tal? comentas a ver? Sí, pues hola, bienvenidos. Gracias a todos por invitarme aquí. Soy Luis Miranda, llevo 9 años aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos, y mi background es, pues vengo invitado por Ruth porque compartimos inicios profesionales y vengo del mundo del marketing y la estrategia de marca. Llevo años también profundizando en el mundo de la inteligencia artificial porque, pues desde el punto de vista del marketing y las marcas, pues mi trabajo al final consiste en traquear o sea, en ayudar a las marcas a ser relevantes en la vida de la gente, ¿no? Y conectar esos dos mundos, a las personas y a los negocios, ¿no? Y el mundo, obviamente, de la inteligencia artificial está cambiando el mundo de los negocios y está también cambiando muchos de los comportamientos relacionados con el usuario o las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo quería aportar mi granito de arena cuando se pueda y aprender también de cómo es la situación en España. Y bueno, desde mi aprendizaje y mi conocimiento mayoritariamente de lo que está pasando en AI en Estados Unidos, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Inés, Jordi, Julen sobre el aprendizaje, sobre la divulgación, el tema tanto de los colegios, la gente joven, los niños, etcétera, pero también yo creo que en general hay como un punto de vista de centrarse para mí en lo que es el pensamiento, antes de centrarnos en lo que es el AI, etcétera. Si nos vamos a la mínima expresión, yo creo que es interesante desde un punto de vista del pensamiento algorítmico, porque eso nos va a permitir tanto el aprendizaje infantil, en colegios, etcétera, como entender diferentes problemáticas que AI ofrece, ¿no? Como es el tema del bias en el algoritmo, ¿no? Porque, claro, todo el tema de la regulación y todo el tema de cómo usamos el AI, creo que hay que ir un paso atrás y entender todo el tema de los algoritmos, cómo están creados. Y lo digo porque es una conversación que, viniendo de Estados Unidos, lo veo todos los días. Domina la conversación. Hay un documental ahora que salió en Netflix que se llama Sí, Code Bias. Sí. Entonces, a mí me interesa saber también cuál es la situación de ese tema en España, ¿no? Porque sí, se está viendo, está a tope ese documental de Netflix. Ajá. Vale. Bueno, si quieres ahora, pues Teresa, no pasa nada. Ahora pasamos a Teresa. Bueno, sí. Luego pasaremos. Venga, como te he visto ahí que has saltado con el tema de vías y todo el tema del sesgo. Evidentemente hay una preocupación de la aplicación ética de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cuando ya todo el mundo empieza a coger conciencia de que la inteligencia artificial es tan disruptiva, empezamos a ver la aplicación ética de todo esto. Y esto también está siendo muy controvertido. Sabes que en Google, por ejemplo, todas las movidas que están teniendo con sus equipos de ética ahí, pues evidentemente esto va a suponer un reto, ¿no? Para las empresas tecnológicas, para la sociedad, la aplicación de esa tecnología de una forma ética, etcétera, ¿no? Si quieres, Teresa, como has intervenido y te ha tocado como algo, ¿no? Si quieres, preséntate, luego pasaremos a Susana, Jorge y Eduardo. ¿Qué tal, Teresa? Coméntanos, preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y hola a todos y muchas gracias por invitarme, y a todos los que también os conozco, pues encantada de compartir con vosotros esta tertulia y compartir conocimiento, que vosotros sabéis más que yo, porque yo soy una intrusa, soy médico, pero para mí la inteligencia artificial es transversal a todas las áreas del saber. Antes el negocio estaba a 1,50 m y la tecnología estaba a 50, y ahora se hablan de tú a tú. Esto significa que ¿para qué sirve la tecnología o la inteligencia artificial? Al final es para hacer las empresas más eficientes y para proveer de experiencias mejores o modelos de negocio nuevos. Es incrementar los ingresos a través de esas experiencias o reducir los costes, porque con la inteligencia artificial puedes reducir y optimizar muchísimas cosas, procesos, etcétera.
Y bueno, ahora se habla mucho de inteligencia artificial, pero mira, está aquí Inés, y yo a Inés siempre le he dicho, pero si yo algoritmos he usado toda mi vida para hacer modelos de fuga, Es pero verdad. pero es que yo te hablo hace, es que soy muy vieja, que te hablo hace 15 años, o sea, para buscar gemelos en el mercado. Tú, Luis, que eres de marketing, lo que pasa que no era tan, digamos, no era tan popular, entre comillas, Bueno, ¿no? Que ahora, yo ahí, digamos, que de alguna forma estamos en el momento de la eclosión, pero siempre en las áreas de marketing sofisticadas de grandes empresas, de marketing estratégico, de fidelización de clientes, pues se ha usado. Y luego para mí hay dos cosas, porque yo me he hecho, yo no soy técnica, pero me he hecho en Saturno, me he hecho en, ¿cómo se llama? En Saturday, Saturday AI. me he hecho el curso este, que casi se me rompen las neuronas, haciendo Python y todo eso, pero lo he querido hacer para tener un diálogo de tú a tú con Data Scientist y poder hacerle bien las preguntas. Porque yo soy siempre de negocio, pero yo me tengo que interesar en hablar el lenguaje del técnico, y el técnico tiene que aprender del negocio, porque al final vamos a definir unas variables de negocio para hacer cosas, ¿no? Juntos y descubrir lo que decía, modelos predictivos, o cuál es el producto que puede tener éxito, o la marca que va a llegar al corazón de la gente, ¿no? Entonces, pues eso es importante. Y luego me parece muy importante lo que habéis mencionado del bias y de la ética. Porque claro, te va a hablar una máquina que no sabes si es una máquina o como el Google o una persona. ¿Tenemos que decírselo o no tenemos que decírselo? ahí Bueno, realmente hay un debate. Bueno, si quieres hacer alguna puntualización, Inés, yo la Sí, haré otra y pasaremos a Susana y Jorge, pero comenta si quieres. nada, únicamente comentar que efectivamente todo el tema de que si los algoritmos se están desarrollando de una forma ética y se están y bajo qué condiciones o código de conducta o si lo has hecho con un conjunto de datos balanceados, que sea diverso, que tenga representatividad, etcétera, es un tema súper hot ahora. De hecho, nosotros desde el think tank lo que tenemos es un certificado de ética que se basa en una serie de, bueno, en un proceso a través del cual tú respondes a cuál ha sido la metodología con la que has trabajado ese modelo y cómo lo has implementado, y al final tienes o no un sello, ¿no? Entonces esto, por un lado, ¿qué hace? Hace por un lado que puedas seguir manteniendo la propiedad intelectual de tu algoritmo, y por otro lado certifica que realmente lo has desarrollado de una forma ética, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo dejo así un poco al aire porque es otro melón también interesante. Sí, realmente voy a hacer 4 apuntes y pasamos a Susana y a Jorge porque por lo que hemos comentado, ¿no? Por lo que dices tú, casi supondría un programa, ¿no? Sí que es verdad que con todo el tema del bias hay como pues es una tendencia evidentemente y la aplicación ética, pero yo suelto una pregunta y al final es, bueno, si vivimos en un mundo digital que realmente el propio mundo digital genera ya datos sesgados, ¿cómo vamos a poder no tener datos sesgados, ¿no? Esto en diferentes pruebas o proyectos ha pasado, ¿no? Es decir, que al final, aunque haya una muy buena intención por parte de los técnicos y desarrolladores, disponer de datos sin sesgos va a ser complicado, ¿no? Y además también va a salir la disyuntiva de, bueno, productividad y ética, ¿no? Es decir, eso también tuvimos un podcast que hablamos mucho sobre eso, es decir, que nos centramos mucho en la ética, pero tenemos no que olvidar que estamos en un mundo global, mundial, donde la inteligencia artificial va a suponer una gran baza para un poder estratégico, político, social y económico. Y entonces, si nos centramos en Europa desde solo la regulación o la buena aplicación de la inteligencia artificial, sí que estoy de acuerdo, pero no deberíamos olvidar quizá el que tenemos que ser competitivos y ver qué hace nuestra competencia, que en este caso son los grandes players como Estados Unidos, China, Rusia. Y bueno, aquí quizá pasaría la palabra a Jorge para que creo que seguiría un poco mi hilo, ¿no? Jorge, hola, ¿qué tal? Preséntate y no sé si estás por ahí, si no pasamos a Susana. Jorge, ¿estás? Jorge, ¿no estás? Pues pasamos a Susana. Susana, ¿estás operativa? Hola, sí, estoy operativa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Vale. me voy a presentar. Soy Susana Esteban. Os saludo desde Londres. Llevo aquí 6 años. Cuando me vine a Londres, monté mi empresa en 2015, que nos gusta denominarnos como un puente entre la industria tradicional y las nuevas tecnologías. Entre ellas, evidentemente, la inteligencia artificial. Yo soy estratega en Blockchain AI
de la Universidad de Oxford. Y nuestra empresa tiene 3 ramas y lo digo así para dejarlo entender mejor. A ver, la primera rama es la formación, que como ya habéis hablado y no lo voy a repetir, eso es súper importante, es todo, pero no solo la formación o la educación a los niños, sino la formación a las empresas. Tú no sabes que necesitas algo hasta que no lo ves que lo necesitas. Si no sabes que existe, no lo puedes necesitar. Entonces, las empresas, los empresarios, los CEOs necesitan saber cómo las nuevas tecnologías, entre ellos la AI, puede disruptir su negocio y su industria. Entonces, nosotros damos formación a las empresas, damos formación a startups también cuando quieren empezar y damos su apoyo. Entonces, esas son cosas muy, muy, muy importantes para poder dar una visibilidad mayor y que se implemente la inteligencia artificial en la sociedad. Evidentemente, nosotros no necesitamos saber cómo funciona todo, pero sí que necesitamos saber dónde nos puede venir, disruptir y dónde nosotros podemos mejorar. A las empresas les decimos que tienen que ayudar a sus empleados a hacer un reskill o un upskill. Esto se acabó de estar 40 años en el mismo puesto de trabajo y haciendo la misma cosa. Ya no funciona. La inteligencia artificial está ya aquí, ya lleva tiempo. Y si queréis os puedo dar algunos ejemplos con los que nosotros hemos trabajado con clientes aquí en el Reino Unido. Que, por ejemplo, supermercados tienen ya, como Ocado, tiene todo automatizado a través de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que ya no se necesita tanta gente. Entonces, como los otros supermercados no se pongan las pilas y los CEOs no sepan que existe eso o que tienen que dar un paso adelante, lo que se van a encontrar es que los supermercados nuevos como Ocado se lo llevan todo y ellos se quedan atrás. ¿Por qué? Porque no pueden ofrecer unos precios competitivos. Exacto. Y pues la gente pierde los puestos de trabajo. De hecho, estuve en una conferencia en el World Economic Forum y en esa conferencia estaban diciendo que unos 370 millones de personas van a perder en los próximos, bueno, para el 2030, van a perder su puesto de trabajo con el trabajo que existe ahora. ¿Qué pasa? Claro. Que hay que darles la oportunidad de poder aprender algo nuevo y cómo se pueden beneficiar. Pero eso es siempre a través de la formación y tiene también que ser impulsado por los gobiernos, sino también por las propias empresas para poder valorar sus recursos humanos, que eso es una cosa muy importante. Yo creo que sí que es verdad, aunque la pregunta es típica, que se dice, la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, etcétera. Es decir, yo creo que, como tú bien dices, el sector económico es consciente que la realidad del mundo laboral va a ser totalmente radicalmente distinta de aquí a unos años, o prácticamente la tenemos esta realidad latente, pero es como que no se quiere decir, ¿no? Como que no se quiere informar de que Claro, sí. Pero es como que no se quiere trasladar a la mass market de una forma tan radical de decir, oye, que os tenéis que poner las pilas porque esto... Sí. Os voy a dar un ejemplo de hoy que se ha hecho público. Aquí en Londres ya se van a implementar los coches autónomos, self-driving cars, que van a ir solo a 37 o 38 millas por hora en ciertos highways. ¿Por qué? Que son autopistas, ¿no? ¿Por qué ciertas autopistas? Porque esas son autopistas inteligentes. Esos coches están basados en inteligencia artificial conjunto con blockchain. Entonces, los datos, el storage donde guardas los datos será encima de la cadena de bloques, pero está basado en la inteligencia artificial que hace que el coche pueda que pueda ser autónomo y pueda estar en esas autopistas, que eso son pruebas que van a hacer, ¿no? Pero pueda estar en esas autopistas que son smart highways, que van a ser parte de smart cities. Entonces, es que la inteligencia artificial va a estar en todo. Pero yo no necesito saber cómo se hace ese coche. Lo que yo necesito saber es que, por ejemplo, a lo mejor si yo soy un taxi, en un futuro me va a poder faltar el trabajo porque los coches autónomos pueden
quitarme a mí el puesto de trabajo porque ya no va a necesitar un conductor. Eso es lo que quiero. Sí, es decir, realmente, evidentemente, es decir, el impacto lo tenemos ya en el presente, ¿no? Sí. Pero que aún va a ser mucho mayor y lo que te comento es que el sector empresarial, tanto a nivel europeo como mundial, sabe perfectamente que esto va a tener un impacto brutal en cómo el mercado laboral va a sufrir esta sustitución de inteligencia artificial o reinvención, quitar un tipo de puesto de trabajo y sustitución por otro tipo de puesto de trabajo que en algunos casos no se sabe ni cómo va a ser. Es decir, va a haber una transformación muy importante en este Es que el sentido. 80% de los puestos de trabajo que mi hijo, que tiene 12 años, el 80% de esos puestos de trabajo todavía no existen. Exacto, eso es lo que estoy comentando. Entonces, sí. mi hijo va aquí a un colegio normal, pero yo le he apuntado en Síntesis, que es un colegio que el cofundador es Elon Musk, que va una vez a la semana, es online, 1 hora o 2 horas, y les hacen pensar críticamente. Esas soft skills, la empatía, el análisis Exacto, crítico, son esas cosas, la creatividad, como bien dijo Ruth, son esas cosas que la inteligencia artificial hoy en día todavía no nos puede llegar y durará hasta que nos llegue, hasta que lo llegue y ojalá que nunca llegue. Claro. Pero, claro, Hay un libro, bueno, uno de los mayores premios en cuanto a inteligencia artificial, que todos lo conoceréis, que es Kei-Fu Lee, que escribió el libro de AI Superpowers, que seguro que tratamos cuando hablemos del futuro del trabajo. Él ha dicho y ha anunciado que más de un 40% de los trabajos van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Sí, pero en este libro explica cómo hace un mapping que a mí me gusta mucho, esto de venir de creatividad, el mundo de los mappings, como que a nivel visual me resume bastante, y él explica cómo en los trabajos en donde se necesite cada vez más compasión, más creatividad o estrategia, serán esos campos más humanos. Y él tiene como varios campos en donde esos serán los trabajos 100% humanos, pero según vayamos avanzando en el campo y se necesite mayor optimización o menos compasión, viviremos una especie de trabajos híbridos que serán hechos por una mezcla de inteligencia artificial y humano, ¿no? Esa era para mí que es súper interesante de co-creación y de trabajo y de experimentación conjunta, y luego donde tenemos otra serie de trabajos, otro cuadrante donde serán plenamente trabajos que serán desarrollados por inteligencia artificial, que están directamente relacionados con toda la parte de optimización, ¿no? Por lo tanto, o sea, cuando hablamos de tipos, yo creo que esto no pasará primero de la noche a la mañana. Creo que, como estabais diciendo, tiene que haber una formación, tiene que haber una divulgación, y es súper importante que vayamos faseando este upskilling de toda la sociedad, para que al final sepamos un poco, no seramos futurólogos, que es bastante difícil de cómo será el futuro, pero predecir cómo será el futuro, pero sí que es verdad que tendremos como estos 4 grandes bloques, ¿no? Yo creo que podríamos diferenciar en donde habrá trabajos que sean plenamente desarrollados por inteligencia artificial, otros en donde tendrá un mayor peso la inteligencia artificial versus el humano, otros en donde el humano tendrá un mayor peso versus la inteligencia artificial, pero convivirán, y otros donde serán plenamente humanos. Y yo creo que habrá proyectos o trabajos hasta que las máquinas no puedan sentir, emocionarse o sentir compasión, habrá trabajos que serán 100% humanos, ¿no? Y yo creo que lo interesante también es plantearnos este debate de que realmente tendremos que empezar a convivir, a co-crear y a co-trabajar con la inteligencia artificial, para mí, como ayuda, ¿no? Yo te puedo una pregunta a eso que dices, Ruth. Sí. Espera, una cosita ¿Puede solo es que... empleos o labores? Espera un momento, intentad ser breves porque quedan dos speakers más por dar opinión. Bueno, acabad si queréis, pero intentad ser breves, Yo ¿vale? solo te quería abrir un meloncito que no sé si lo tenéis, seguramente que lo tenéis en uno de los programas que van a venir en las próximas semanas, que es la inclusión. La inclusión tanto de las mujeres en la inteligencia artificial, no ya como que trabajen en el sector de la inteligencia artificial, sino el input que da la parte femenina a la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial se coge los datos de nuestra manera de ser, ¿no? Para emularlos, por decirlo de alguna forma. Y claro, la parte femenina es muy, muy importante. Y la parte racial, que ya hubo casos, como en el de Amazon, que sí que tuvieron que dejar el seleccionar a empleados con los algoritmos de la inteligencia artificial, porque ya ahí hubo unos pequeños prejuicios que eso pues hay que limarlos. Y ellos Sí, a ver, un meloncito y ya está.
Sí, a ver, Vamos a pasar... Perdóname, Plácido, permitidme simplemente que en esa descripción que habéis dicho de los trabajos versus humano, inteligencia artificial, no dejéis nunca de lado los trabajos que pueden pasar a ser realizados por humanos gracias a la inteligencia artificial. Me refiero a gente con diversidad funcional que gracias a la inteligencia artificial está pasando a hacer cosas que antes no podía hacer. Es un elemento también muy importante que no podemos olvidar y que es un elemento esencial para mucha gente que está ahora en estos momentos excluida totalmente de realizar determinados trabajos y con soluciones de inteligencia artificial pueden hacer de su vida, digamos, algo productivo, obtener un puesto de trabajo y bueno, pues es un elemento hay que considerar. Sí, realmente es decir, hay que ver la transformación del mercado laboral como algo positivo, ¿no? Es decir, evidentemente nos viene un cambio, pero como bien dice Jordi, nos vienen cambios que podemos inicialmente ver negativos, pero luego vienen muchos más positivos. Pero evidentemente viene un cambio del que debemos ser conscientes y ahí está la formación, etcétera, ¿no? Voy a cerrar un poquito, vamos a pasar a los siguientes speakers sobre lo que ha comentado Susana, que es, me parece súper interesante, aunque sería casi que para otro tema, ¿no? Que es que, bueno, al final, como vamos a tener la capacidad de tener muchísimos más datos y diversidad, tanto por género, por razas, etcétera, vamos a ser capaces de tener un mejor criterio, ¿no? Como humanidad. Es decir, vamos a ser capaces de aplicar de una forma más ética, puesto que vamos a tener más datos, ¿no? Por lo tanto, deberíamos tener mayor diversidad y, por lo tanto, ser más inclusivos, ¿no? Y de una forma más objetiva. De todas formas, sí que, evidentemente, da para un programa entero, ¿no? Y además bastante controvertido, ¿no? Porque has tocado el tema del género, el tema racial, y la verdad es que es un tema que se tiene que debatir, ¿no? Pero vamos a pasar, si queréis, a los siguientes speakers, ¿no? Porque si nos vamos a... Luego, si queréis, cuando acabemos con los dos speakers que quedan, podemos entrar en debate hasta que queráis, ¿vale? Pero que son las 8:40, pero bueno, está siendo todo muy interesante. Vamos a pasar, nos queda Jorge y Eduardo, vamos a pasar a Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Que te tenemos ahí a la espera, ¿no? Bueno, yo te he querido pasar antes un poco, ahora te presentas, pero te he querido pasar un poco la palabra cuando he entrado en el punto de vista de que, bueno, que estamos poniendo mucho el foco en formación súper importante, divulgación súper importante, aplicación ética súper importante, pero primero preséntate, pero luego, ¿qué opinas de esa Europa buenista y esta, como podríamos decir, de esta guerra, entre comillas, de poder alrededor de la inteligencia artificial? Tú que vienes del mundo de la inteligencia real, ¿no? No de la inteligencia artificial. Bueno, preséntate, Jorge, y coméntanos un poco tu opinión. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Jorge Gómez. Actualmente soy el CEO de una consultora de inteligencia, HSI, y he estado 30 años en el Servicio de Inteligencia Español. Y actualmente también soy divulgador de la cultura de inteligencia, algo que me parece fundamental en este país, porque es importante que hablemos de estas cosas, pero es muy importante que nos entiendan. Si hablamos y nos entendemos nosotros solos, estamos haciendo un trabajo, desde luego, absolutamente ineficaz. Y yo sería un ejemplo de lo que vosotros habláis. Yo, por deformación profesional, estaba viendo las fotos de todos y debo de ser el mayor. Tengo 59 años y pudiendo decidir irme a mi casa, decidí embarcarme en divulgar la cultura de inteligencia, que es una guerra constante en este país contra los elementos, ¿no? Pero me gustaría hablaros de una cita de Marie Curie que dejó para la historia, en la que dijo: no es necesario tener miedo a lo desconocido, solamente es necesario intentar comprenderlo. Estamos en la era de comprender más para temer menos. Esta es la era en la que estamos ahora mismo. La inteligencia artificial, sin duda, es un reto histórico. Creo, a mi modo de ver y en mi humilde opinión, es el mayor reto científico probablemente de la humanidad, y cambiará la sociedad, y eso produce miedo siempre. Por tanto, es muy importante explicar en qué consiste para que ese miedo no se produzca en la población, ¿no? Y por tanto, habéis hablado mucho de la divulgación, pero se os ha olvidado una franja de edad.
siempre que se habla de educación, hablamos de educación a la gente que está, a los niños que están en primaria, en secundaria, en el instituto, en la universidad, pero nos olvidamos de algo que genera una brecha social, es la educación a los mayores, porque los mayores también tienen que entender esto. Y cuando digo mayores, digo a todos los mayores, pero acordaros que la mayor parte de las personas que dirigen grandes empresas son mayores y por tanto difícilmente se entregarán a esta labor si no la entienden, ¿no? Por tanto, también hay que educarlos a ellos. Hemos hablado de si nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial. Bueno, es que yo creo que estamos abocados a una sociedad distinta, en la que quizás por beneficio de la inteligencia artificial tengamos que trabajar menos y tengamos que establecer unos nuevos sistemas, un nuevo concepto de sociedad. Por tanto, para mí, yo no le veo ninguna cuestión perjudicial a la inteligencia artificial, más allá de que tenemos que ser capaces de que no se convierta en una herramienta de los poderosos. Es decir, Internet, las redes sociales nacieron con un objetivo que era mantener a la ciudadanía informada, espacios de libertad, y se han convertido en espacios de control y en espacios de obtención de información para todo tipo de cuestiones que no son precisamente la libertad del individuo. Y con respecto a lo que estamos discutiendo de la posición de España y de Europa, hombre, yo creo que Europa, y permitirme, esta pandemia nos ha puesto delante del espejo, hemos visto lo que somos en el mundo, y Europa siempre actúa igual. Es decir, tenemos una dependencia tecnológica total y absoluta de China y de los Estados Unidos, y en Europa nos embarcamos en disquisiciones filosóficas sobre cualquier cosa, no sobre la inteligencia artificial, pero ahora mismo sobre la inteligencia artificial, que a mí me parece bien, me parece que hay que tener en cuenta la ética a la hora de desarrollar este tipo de tecnologías, pero también que no planteemos tantos conceptos éticos que no seamos capaces de avanzar, porque otros países no los plantean y avanzan. Por tanto, tenemos que perder un poco esos complejos que tenemos de buenismo, como decía Plácido, ¿no? Que somos, bueno, en la gestión de las vacunas creo que se ha visto el buenismo tradicional europeo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo un poco con lo que estás transmitiendo, que yo creo que es la reafirmación de muchas cosas que se han dicho, pero también has dado un poco en el prisma de lo que comentábamos, ¿no? De tener una visión como más general y no buenista de lo que es el debate que se tiene que trasladar de inteligencia artificial. Pero bueno, para eso estamos en Clubhouse, ¿no? Para debatir. Y ahora sí que, bueno, nos queda Eduardo y luego ya debatimos a muerte con todos los temas que queráis en el orden que queráis, ¿vale? Bueno, Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te presentas? Buenas tardes, buenas noches, casi. Sí, sí, lo siento. Soy Eduardo, soy el responsable de inteligencia artificial dentro de la unidad de tecnología de Vodafone Grupo, ¿vale? Por lo tanto, trabajamos para todos los países del grupo, entonces tenemos presencia en todos los continentes, ¿vale? Con la disparidad que ello conlleva. Además, yo soy de un caso raro porque vengo de estar muy vinculado al negocio y luego he pasado más al área de tecnología, ¿vale? Entonces, me ayuda mucho a tener un poco la visión desde los dos prismas, ¿vale? Que al final es muy diferente, ¿no? Pero sí que es cierto yo, porque oigo muchas cosas por aquí, en la tele ahora todo esto está de moda, ¿no? Y mi percepción es un poco que nos quedamos con la parte sexy de la inteligencia artificial y hablamos de los robots y de los coches autónomos y de este tipo de cosas que parece que llaman mucho la atención. Y hoy en día pones las noticias y te aparecen 10 o 12 noticias en las cuales usando la inteligencia artificial, y creo que muchas veces incluso estamos haciendo mal uso de la palabra porque nos quedamos en esa capa más superficial y no profundizamos, ¿vale? Yo creo que aquí hay dos niveles de empresas o hay dos velocidades. O sea, están los grandes, los Google, los Amazon de turno, empresas muy digitales que están en la nube y que tienen una serie de capacidades
que están muy alejadas del resto de empresas, ¿vale? Incluso yo estoy hablando desde la posición de una empresa con miles de empleados, con presencia internacional, y soy consciente de las cosas que estamos haciendo. Y al final esto, más allá de todo, es buscar cuál es el objetivo en el cual yo puedo usar la inteligencia artificial y puedo aprovecharme de los datos para que mi empresa, mis procesos sean más eficientes. Y al final esto es un tema de ganar dinero o ahorrar dinero, según como lo queramos ver, ¿no? Pero al final se reduce a eso. Entonces, cuando hablamos de que si las máquinas van a tomar el control y tal, yo creo que para eso todavía nos queda mucho. Por suerte, habiendo estado en el negocio y habiendo estado en tecnología, tengo una visión muy amplia de muchas empresas y todavía es algo que llegará, pero nos queda mucho para llegar ahí. Entonces, esto es como cuando construimos una casa y nos estamos preocupando de dónde voy a poner la última luz y ni siquiera he puesto los cimientos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir fase a fase, ¿no? Yo, por poner ejemplo, ahora mismo en Vodafone, estamos haciendo cosas que a lo mejor no son tan sexys, pero estamos diseñando cómo va a ser el bot que quiere interactuar el día de mañana con la mayor porcentaje de usuarios posibles de nuestros clientes, ¿vale? Eso es algo que a lo mejor hoy en día parece que está muy superado, pero la complejidad de desarrollar un diálogo con una persona y que eso lo haga una máquina es brutal. O sea, al final las posibilidades son infinitas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el ahorro de costes que eso va a suponer, es brutal. Entonces, efectivamente, al final las posiciones se transforman. En vez de necesitar 500 agentes en Sudamérica, pues voy a necesitar 500 desarrolladores de plataforma, desarrolladores de conversación, bot developers, bot DevOps. O sea, al final todo se va a transformar. Y entonces, evidentemente, va a haber una brecha en un punto en el cual las generaciones más mayores pues tienen otro background y va a ser muy difícil que se suban a esa ola, porque al final no nos engañemos. Si tú has sido conductor toda la vida de un autobús, ponerte a desarrollar el día de mañana un dron, pues a lo mejor no es lo más sencillo, pero por eso al final es cierto que nos vamos a tener que focalizar, nos guste más o nos guste menos, en las generaciones jóvenes. Y además aquí permíteme que haga un apunte. O sea, desde el punto de vista económico, creo que tiene todo el sentido del mundo, porque al final la mayor gente ahora mismo que está parada es la gente joven. Entonces tenemos que conseguir que esa gente se ponga a producir. Y esto es la vida, o sea, y no hay más, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente van a venir muchas cosas en los próximos 10, 20 años, pero es que ahora mismo algo tan sencillo como porque hacer un modelo hoy en día es muy fácil, es muy sencillo. Tú te metes, aprendes 4 códigos 4 líneas de Python, un par de modelos, un par de frameworks, venga, ya está. Y eso es muy sencillo de hacer. El problema es cuando esto lo queremos productificar, lo queremos poner en un entorno operativo que funcione de manera automática. Ahí es donde está el gran reto. Y ahí es donde las empresas realmente están teniendo unas brechas muy importantes. O sea, recordemos que Spotify, que cualquiera podría pensar que Spotify son pioneros en estos. Spotify hasta hace 2 o 3 años no tenía una plataforma de inteligencia artificial automatizada que les permitiera hacer las cosas de una manera que fuese operativa, que fuese escalable, que fuese sostenible en el tiempo. Y estoy hablando de Spotify, o sea, que nos demos cuenta de que no queramos ir tan rápido, porque si no nos vamos a comer muchas etapas hasta llegar hasta ahí. Y ya para terminar, habiendo estado en el negocio y estando ahora en el área de tecnología, al final yo creo que cada uno tiene que ocuparse de su área de negocio, ¿no? Entonces, yo realmente, si estoy en el negocio, no tengo que entender cómo se programa un algoritmo. Si lo entiendo, es fantástico. Pero al final mi objetivo es que yo tengo un problema y hay que darle solución. Y la persona de más técnica tiene que hacer ver a esa persona de negocio cuáles son las diferentes posibilidades. Pero más que nada porque al final en entornos tan especializados es muy difícil que todo el mundo sepa de todo. Y yo lo vivo, o sea, estoy continuamente entrevistando a gente, abriendo nuevas posiciones y se buscan gente muy experimentada en ciertas áreas. Entonces, si al final queremos que alguien sepa del negocio, queremos que sepa exponer las cosas, queremos que sepa programar, o sea, creo que no vamos a encontrar al candidato perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que tenemos que tener en cuenta.
Y bueno, ya una vez suelto mi libro, ya me quedaba justo. Sentimos y haberte te dejo que dejado. vayas tú adelante. No, sentimos haberte dejado para el final, porque bueno, así un poco por orden, y es verdad que se ha hecho un pelín tarde, pero bueno, ahora entraremos en debate. Yo solo quería puntualizar solo una cosa de lo que has dicho, porque todos son opiniones, pero sí que una cosita que has dicho que al final se reduce en negocio, en optimizaciones y ganar o reducir costes y ganar dinero, que quizás es la visión que tiene el business de la inteligencia artificial, ¿no? Pero creo que la inteligencia artificial sí que es una tecnología que impacta en la sociedad como ninguna otra antes, ¿no? Y en todos los ámbitos: salud, seguridad, trabajo, es decir, nos transforma, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad, es que, bueno, pasar más allá de mirar la inteligencia artificial como, quizá como lo que dices tú, como robots y ese planteamiento un poco quizá más futurista, es verdad que parece muy lejano, porque la realidad del día de hoy es la que tú comentas, ¿de acuerdo? Y al final no todo va tan rápido, pero es verdad que lo que estamos viviendo, que ya estamos en la era de la inteligencia artificial, es solo el principio. Estamos en un sector, el tecnológico, con un crecimiento brutal en este sentido. Entonces, lo que estamos viviendo no es el final, es el principio. Entonces, cuidado con lo que se nos viene encima, ¿no? Y no quiero entrar aquí en profundizar en cosas porque sea un debate, pero bueno, yo sí que creo que hay que ir a nuestro ritmo, pero realmente estamos en una carrera global importante, ¿no? Y aquí sí que vamos a abrir el debate. Ya podéis solicitar o abrir el micro y hablar de una forma ordenada y breve, ¿vale? Y podemos debatir de todo lo que habéis comentado, quien quiera, como quiera, ¿vale? Es decir, que aquí ahora sí que podéis explayaros, podéis tomar la palabra de lo que habéis dicho y debatiros entre vosotros, sin problema. ¿Quién quiere hablar, comentar algo? Jorge, Teresa, Jordi, hartos callados. Bueno, pues No, rompo una lanza. ¿Quién Yo habla? estoy muy de Inés. acuerdo en lo que hemos comentado lo último, en la parte de productivizar, ¿no? Es decir, por eso decía lo de que está muy polarizado, hay gente que sabe mucho, que sabe lo que se va a venir encima, que evidentemente la inteligencia artificial ya está empezando, como comentaba Susana, ya aquí en España también en Mercadona hay un montón de cosas de soluciones implantadas en IA, ¿no? Pero es cierto que al final la IA solamente ha penetrado un 6% en el tejido empresarial. Es que estamos hablando de que hay muchísimas empresas que no tienen un gobierno de datos o no tienen una estructura digital para poder llevar a cabo lo que viene después, ¿no? Porque no nos olvidemos que para poder desarrollar una buena inteligencia artificial requerimos de una serie de plataformas, de requisitos, de datos, que comentaba, creo que ¿quién es la última persona que había hablado? Que ya creo que no sé si me ha desaparecido. No, estoy aquí, soy Eduardo Inés. Ah, Eduardo, vale. Cuando lo llevas a lo grande es donde es más complicado todo, ¿no? El productivizarlo, el tiempo real, el que no se te caiga, que seas capaz de servir a 1.000 millones de usuarios, en fin. Hay una serie de cosas que no que esto vaya tan rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos el tiempo para prepararnos y hacer ese reskilling y el upskilling de la gente que ahora mismo está, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una aportación que hago al debate. Y bueno, y otra cosita que sobre lo que ha comentado Eduardo, sobre la transformación en el mundo laboral, ¿no? Es decir, lo que está claro es que es mucho más difícil producir un ingeniero que producir otro tipo de personal no cualificado. Se sabe, evidentemente, que ahí vamos a tener un gap a nivel mundial y en la sociedad, que es gente cualificada, gente no cualificada. Por mucho que establezcamos políticas de formación, de accesibilidad, de divulgación, es decir, la sociedad es la que es. Por mucho que entonces tenemos un reto de convencer a la sociedad de que se forme, y aún así no se va a formar todo el mundo y se va a destruir mucho más trabajo no cualificado que creación de trabajo cualificado, eso es seguro. no sobre plácido que se va a destruir trabajo no cualificado, y con esta tecnología no se va a generar trabajo no cualificado. Con lo cual la recolocación de este tipo de profesionales va a ser muy complicada. Chicos, pero lanzo una pregunta. Que una inteligencia artificial sea capaz de hacer una tarea que a día de hoy es un trabajo no cualificado, eso no implica automáticamente que se vaya a implantar. Es decir, hay cosas que se pueden hacer con elementos químicos que no son legales, ¿me explico? Es decir, a lo mejor, imaginaros, ¿vale? El tema de los coches autoconducidos, ¿vale?
Sí, tú puedes poner un coche, o sea, existe la capacidad tecnológica y la inteligencia artificial para que un coche vaya solo por la calle, ¿vale? Pero a lo mejor, por motivos éticos, por motivos legales, administrativos, por lo que sea, whatever, se decide no implantar esa tecnología y se sigue requiriendo de ese tipo de perfiles. Os pongo que sé que no va a pasar en la mayoría, pero que tenemos que pensar que eso también ocurra. Por ejemplo, imaginaros, Susana indicaba el concepto de la Smart City con autopistas inteligentes, etcétera. Eso conlleva una infraestructura brutal que probablemente lleve mucho tiempo hacer esa transformación, ¿no? Eso quiere decir que entre lo que tenemos ahora y el coche autónomo va a haber un gap de pasamos de uno a otro. Lo planteo porque, por ejemplo, yo hablo con empresas que se dedican a temas de vehículos inteligentes y ellos me están diciendo que la línea va por coches teledirigidos hasta que, digamos, podamos pasar al siguiente nivel de que las ciudades inteligentes estén preparadas, ¿no? Entonces, en estos vehículos teledirigidos, al final, son trabajos no especializados en los que se puede transformar parte digamos, de esa masa laboral, ¿no? Entonces, bueno, yo lo lanzo por que sea viable tecnológicamente no quiere decir que se llegue a implantar. Sí, yo creo que la cuestión, Inés, hablando de los coches, por ejemplo, en otros sectores lo mismo, es ir llevando a los empleados o a la masa laboral, ir llevándolos poco a poco y conforme se vayan jubilando van entrando los nuevos y llevándolos poco a poco a hacer esas transformaciones hasta el día que quizá la Smart City ya esté, pero claro, eso ya no es a lo mejor ni nuestra generación. ¿Me entiendes? Ya son generaciones quizás la de mi hijo o claro, a eso voy, que no creo que sea un cambio. ¿Tú piensas que el cambio? Poco a poco. Claro, por eso te digo que creo que va a haber como un arrastre, ¿no? A soluciones intermedias que a lo mejor no son las finales. A ver, o que incluso las finales no sean legales. Yo creo que aquí lo que el ritmo lo va a marcar el líder en inteligencia artificial, que seguramente sea China. Es decir, China va a marcar seguramente el ritmo económico y el ritmo a nivel de inteligencia artificial al resto de países. Entonces, China tiene a nivel mundial, a nivel, nacional, una estrategia que en el 2030, tienen como un plan totalmente estructurado para liderar todo este tipo de cosas en el 2030. Estamos hablando de 10 años. Entonces, cuando habláis que esto lo van a vivir nuestros hijos, yo creo que esto va a ir mucho más rápido. Yo creo que va a ir mucho más rápido. Que no tenemos por qué. Yo estoy con Jorge porque, de todas formas, yo creo también, además que es que ya tiene ciudades inteligentes con 5G, que tiene todo lo que estamos diciendo de Smart Cities, ya lo han implementado. Ya. O sea, hay ciudades que están totalmente, han hecho el deployment de 5G y van y tiene todo, tiene un montón de Claro, es que corremos el riesgo de que... Corremos el riesgo de que nos el que son los no, es decir, que no, o que simplemente nos vean como prehistóricos en ese sentido. Es decir, ellos van a otra velocidad. Yo creo que es que hay un debate que es geopolítico, que es que los dueños de los datos tienen más poder que los gobiernos. Es que es la realidad. Os digo una cosa, es que hay 8 millones de españoles que están en WeChat. Perdonadme, y es que ahora, es decir, que usan esa herramienta de China. Entonces, es lo que estamos hablando de quién va a tener poder. Las 4 empresas tecnológicas, China y las gafas, van a ser los que manden en el mundo. Entonces, es un tema también de poder, o la Unión Europea, pues que se ponga las pilas nosotros. Nos tenemos que poner las pilas, pero muy serio. Ya en Cotec, Inés, tú lo sabes, en Cotec hace ya 3 años, antes de la pandemia, acuérdate el informe que hicieron, que era diciendo, poneros las pilas hace 3 años. Hay que meterse en inteligencia artificial, tienes que buscar nuevas vías, hay que estar al día, tienes que ser un nomad. Constantemente están abriendo cosas nuevas. Mira, ahora estamos hablando en Clubhouse, ¿cómo se llama? El Twitch, el no sé cuántis. Es que todos los días, y si no te metes y tal, estás fuera, es que estás fuera. Entonces, tienes que tener una capacidad de absorción de información grandísima y para buscar. Y la parte de tecnología, yo veo 2 cosas, que hablabais de formación. Yo veo, por un lado, la divulgación y luego lo que comentaba también uno de los compañeros,
que había comentado yo antes, que es el uso de la tecnología. Entonces tú tienes que tener una persona de negocio, o sea, no todo el mundo tiene que ser ingeniero, tienes que tener uno que sea de ética. En el MIT los equipos son complementarios. Para los proyectos, digamos, de innovación abierta, tienen una persona que es software engineer, otro que es de ética, otro que es más de historia, otro que cada uno le da una perspectiva diferente. Entonces yo creo que hay nada más quería deciros que esos equipos complementarios son los que hacen grandes soluciones, no los que son monolíticos solo de ingeniería. Yo lanzo un psicólogo, ¿sabes cómo va a aceptar el cliente ese servicio? O sea, mil cosas, o sea, Sí. realmente, y lo que decías tú, y tenemos que llenar de contenidos a la gente, porque esto de la formación, no, es que la gente tiene que ser creativa, tener espíritu crítico. Sí, pero tú no tienes espíritu crítico si no te formas y tienes un mínimo de contenidos en tu cabeza, porque si no lo que formas es fanáticos que no saben nada y tienen mucho espíritu crítico. Entonces, te quiero decir que estamos en un momento de la sociedad que todo el mundo estamos como medio locos, pero lo que sí es que estas tecnologías tienen un crecimiento exponencial, o sea, no van despacio y tienen muchos beneficios. Mira, Google se ahorró un 70% de los costes por usar inteligencia artificial para el mantenimiento de sus servidores. Es un ejemplo, pero es que como este hay 1.500 en medicina, en tal, vosotros lo sabéis mejor que yo. Entonces, va muy rápido porque ahorra mucho dinero a las empresas en mantenimiento, en muchas cosas que se hacen. Entonces, ¿qué pasó hace 100 años? Pues hace 100 años los coches se automatizaron con la cadena y empezaron los coches de motor y los carros dejaron de los que hacían las ruedas y los caballos, pues dejó de ser una industria predominante para quedarse marginal. Pero surgieron otras. El que mantiene ahora el que mantiene los robots, el software, el no sé qué, actualización, optimización, ahora la aplicación de inteligencia artificial en la producción de coches para que sea. Es decir, que necesitas gente que aplique las tecnologías y los usos que ya existen a industrias para hacerlas más competitivas y para ganar dinero y contratar a más gente, que es de lo que es Sí, a lo que queremos la tecnología. Hay un gran reto ahí, como bien comentas, Teresa. Jorge, de todo lo que está Bueno, comentando Teresa, ¿qué querías comentar? mira, bueno, por un lado, es indiscutible que vamos a generar una brecha y vamos a generar que una masa laboral no cualificada tenga dificultades para continuar o para reubicarse, y no tenemos que fijarnos en la inteligencia artificial, con que nos fijemos en la simple automatización. Pues os pongo un ejemplo que todos vivimos. Antes pasábamos todos por los controles de la autopista, por el peaje, y teníamos 17 cabinas con 17 personas. Hoy tenemos 17 cabinas que no tienen a ninguna persona, por tanto hay 17 personas que no tienen trabajo. Y esto, aplicado con la inteligencia artificial, será mucho mayor porque optimiza más los recursos y demás. Eso por un lado. Por otro lado, yo en mi intervención dije que el riesgo más grande que corremos es que los desarrollos de inteligencia artificial no sirvan para facilitar la vida del ciudadano o para generar negocios, sino que sirvan para dominar al ciudadano, que sirvan para que los poderosos tengan todavía más control. Y lo estamos viviendo actualmente. Es decir, todas las grandes plataformas tienen como objetivo obtener información de nosotros, obtener la permanente atención nuestra para obtener información de nosotros. Y eso tiene dos objetivos fundamentales. Uno, vendernos de todo, y dos, vender esa información a quien le interese. Partidos políticos, gobiernos y demás. Y yo creo que también convertirnos en entidades no pensantes, ¿no? No tener criterio Bueno, propio. claro, la sobreinformación es un método de desinformación. Al final tú necesitas crear personajes lineales que no piensen, que tengan un pensamiento único y que no razonen, porque son mucho más fácilmente manipulables, ¿no? Entonces, el dilema que tenemos es que a medida que la tecnología ha avanzado, el ser humano ha perdido más capacidad de razonar,
Porque hoy, ¿qué es un grupo de una red social? Es un grupo que piensa como nosotros. ¿Cómo vamos a debatir? Vamos a debatir si solo nos juntamos con los que piensan como nosotros. No, pero eso es también un poco la aplicación que hagas de la tecnología, ¿no? Porque te pongo un ejemplo. Si lo utilizas para detectar, yo qué sé, neumonía temprana en pulmones, Efectivamente, perfecto. Que el daño no lo hace la tecnología, lo hace el uso de la tecnología o el mal uso. Bueno, Ruth, coméntanos, porque estábamos viendo la hora y yo iba a debatir más, pero yo digo, si me pongo yo a debatir, nos da aquí las 10, me pido... Bueno, realmente Clubhouse tiene esa filosofía de estar debatiendo hasta incluso la gente se va a cenar, luego vuelve... La verdad que nada más espectacular para este primer comienzo de el debate que se está generando, todas las múltiples opiniones, el expertise que tenéis cada uno en vuestro área, y la verdad que estamos emocionados y yo creo que nos podríamos tirar aquí otras 4 o 5 horas más porque no hay punto de vista que no sea interesante y que nos esté sumando a la conversación. Y en ese sentido, solo podemos agradeceros que hayáis pasado esta hora y media con nosotros. Nos gustaría ir cerrando porque tenemos, pues eso, llevamos ya más de 1 hora y media conectada y como os dijimos al principio, tenemos cuatro programas más. El miércoles que viene arrancamos con España, Objetivo Literario de Inteligencia Artificial, Utopía o Futuro. Por lo tanto, ahí tenemos muchos temas para poder compartir. El siguiente miércoles, el día 12, hablaremos sobre inteligencia artificial y creatividad, aplicada también desde múltiples perspectivas. El día 19 tendremos inteligencia artificial y futuro del trabajo y el día 26 superinteligencia versus humanos aumentados. Y hemos ido tomando un montón de notas de puntos, como antes me ha encantado lo que ha dicho Susana y lo teníamos dentro del futuro del trabajo, el tema de inclusión y el tema de la diversidad y el tema de yo creo que podríamos dejar que lo que podemos hacer es que cada uno dijera una breve final, ¿no? Iba a decir ahora que si os parecía... por orden, como un eslogan, o sea, un headline final y os invitamos a que la semana que viene estáis súper invitados a poder seguir debatiendo el miércoles que viene a las 7:30. ¿Quién queréis que os vaya por orden? Sí, por orden, sí. Jordi, vale. ¿te parece una frase, un headline para terminar? Sí, no, bueno, que creo que queda demostrado la utilidad de lo que habéis montado, de lo que es el Clubhouse, de lo interesante que es que tengamos gente de diferentes perfiles, incluso en esta primera apertura del Clubhouse, y que no puedo estar más encantado y enganchado. Es decir, por supuesto, creo que es lo que vamos a seguir viendo y bueno, pues nada, que estoy encantado de tener gente con tantos y tan diversos perfiles, ¿no?, con los que poder debatir. Mil gracias, Jordi. Os doy las gracias tanto a Plácido como a ti y a los que habéis hecho, digamos, esta iniciativa. Me parece genial. Mil gracias, Jordi. Julen, ¿quieres compartirnos algo como punto final? Sí, bueno, la unión hace la fuerza, como habéis dicho, tenemos diferentes bagajes cada uno y nos vamos a complementar perfectamente. Y me quedo con un apunte que ha hecho alguno de los últimos contertulios, que es algo que sale continuamente en las discusiones con amigos o con clientes, que es el problema no está en la tecnología, sino en el uso que se hace de la misma. Que muchas veces demonizamos a la tecnología cuando falla, sin pararnos a pensar que no es algo intrínseco a la tecnología, sino al uso que estamos haciendo de la misma. Y encantado. Mil gracias, Julen. Yo creo que, oyéndote esta frase ahora que dices y poniéndolo en eslogan creativo, yo diría que lo importante no es la tecnología, es lo que tú puedes hacer con ella, ¿no? Positivizando al final y dando más poder ahí. Correcto, gracias. Inés, ¿te parece? ¿Nos compartes una frase final, por favor? Sí, bueno, felicitaros por el debate, ha estado muy interesante. Y yo por cerrar diría algo así como la IA, un mundo de oportunidades, ¿no? Ahora mismo se puede hacer de todo, está todo por definir, así que me quedaría con eso. Mil gracias, Inés. Andrés, ¿estás ahí? Yo por mi parte, y muy alineado con Inés, yo creo que hay una gran oportunidad para España.
para posicionarnos como líderes en el mundo de la inteligencia artificial. Sinceramente creo que queda todavía muchísimo por hacer, no hay todavía un líder claro en el mundo para este ámbito y creo que es una gran oportunidad para todos, para posicionarnos y para ser un país competitivo, muy competitivo en este sector. Pues mil gracias por tu visión, la verdad, y encantados de haberos tenido a todos. Luis, ¿estás por ahí? Sí, nada, muchas gracias, ha sido muy interesante y para mí, bueno, aparte de la oportunidad y de todo lo que representa, pues creo que hemos visto que hay una visión súper holística de tanto, es interesante ver la visión micro versus la macro, el futuro versus el día a día, hablar en generalidad o centrarnos en targets específicos. Así que creo que hay una visión muy, muy interesante y un debate muy rico en el que creo que se va a desarrollar aquí en Clubhouse. Mil gracias por tu aportación, Luis. Susana, ¿te apetece compartir? Sí, muchas gracias por invitarme a este gran room. Me ha encantado, de verdad. La semana que viene estaré otra vez. A lo mejor como reflexión final, vamos a ver si podemos encontrar soluciones para una mayor inclusión en la inteligencia artificial, que creo que es muy, muy importante. Pues mil gracias, Susana, por tu reflexión y creo que es un punto de partida fenomenal para el siguiente y tenerlo como planteamiento de inicio. Eduardo, quisiera escuchar una reflexión por tu parte, por favor. Nada, bueno, un placer estar aquí y que al final esto es una realidad que nos guste más o nos guste menos, ha venido para quedarse porque va a cambiar drásticamente la forma de pensar y de actuar y que por mucho que queramos intentar predecir lo que va a pasar, creo que nos vamos a hallar todavía muchas sorpresas en los años que están por venir. Mil gracias, Eduardo. Teresa, tu turno, Hola. por favor. Bueno, por decir algo así, lo mismo, muchísimas gracias a España y a todos los ponentes y invitados. Y se me ocurre una propuesta y es, como hemos dicho, que hay que divulgar y que cuanta más gente esto conozca, digamos, las virtudes de inteligencia artificial y este mundo de oportunidades, no sé qué os parecería el hacer como cada vez que terminemos una de estas, como poner, como hacer un resumen de los 10 tips de AI España Clubhouse. ¿Qué cosas tienes que saber de inteligencia artificial? ¿Qué preguntas te tienes que hacer en tu negocio? Algo así como 10 cositas o 5 cositas cada vez que acabemos. No sé qué os parece. Pues fenomenal, la verdad que tomamos tu reflexión y la verdad que fenomenal. Podemos sacar de cada Clubhouse 10 reflexiones para poder compartir y que la gente que no haya podido asistir así también sepan lo interesante que ha estado y lo anotamos. Vale. Millones de gracias por aportar al proyecto y bueno, lo hay otra anotamos como cosa. reflexión. Mil gracias, Teresa. Ruci, te iba a decir ¿Sí? ponerlo en letras y en pictogramas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dibujarlo. O sea, ponerlo en letras y hacer como unos pictogramas traduciéndolo a visual, ¿no? De las ventajas que queremos trasladar para divulgar, ¿no? Que tenga una función divulgadora, no sé. Bueno, pues si necesitáis algo, pues también puedo daros ideas y dar los modelos de cosas. Pues fenomenal, Teresa. Recogemos esa idea, sí, muy buena idea. hablamos todo el equipo y seguro que algo se nos ocurre entre todo el equipo de Spain AI para poder trasladar tanto a letras como a visualización esos consejos, ¿no? Esas tips que salen de los Clubhouse. Mil gracias. Jorge, ¿te parece que puedes compartir? Pues sí, yo lo único que diría es que tenemos una oportunidad histórica, que somos un gran país, que nos hemos caracterizado siempre por tener grandes cerebros y lo que pediría por favor a nuestros gobernantes es que se centren y no perdamos esta oportunidad. Pues millones de gracias a todos. Yo, la verdad que personalmente... Bueno, ya cerramos los speakers, ¿no? Sí, cerramos cada speaker, si quieres. Que te voy al fondo. Sí. Yo creo que uno de los objetivos que nosotros nos habíamos planteado para hoy era que realmente pudiera ser un debate inclusivo, que fomentáramos la democratización y que al final esta serie de iniciativas tuvieran mayor impacto para la sociedad. Y la verdad que por mi parte lo hemos conseguido. Agradeceros infinitamente vuestro tiempo y vuestro aporte. Y Plácido, si quieres
apuntar alguna cosa más o Patri? Bueno, bueno, Patri, di alguna cosa porque no te hemos oído. A mí no me habéis dejado hablar nada. Se nota que como hablo tanto, no queréis darme baza. Eso Pero digo vamos, que si no, el Clubhouse programa. era para mí solita. Dejaba a todos los speakers, pero bueno. Bueno. Yo quería preguntar una cosa, como ya estamos muy fuera de... Pues creo que lo vamos a dejar con el programa tercero, creo que es del trabajo, para apuntarme estas preguntas para decirlo a los speakers. Porque creo que, bueno, yo creo que Ruth y Plácido han sido muy buenos hosts y por eso, bueno, pues por eso no me han dado pie a intervenir, pero vamos, que yo encantada. No, vamos a tener programas para poder debatir. Y yo lo voy a hacer muy breve porque todo el mundo tendrá ganas ya de irse a cenar. Yo solo os digo que, como habéis repetido, esto es una gran oportunidad y vivimos un momento histórico y que realmente el viaje va a ser apasionante. Entonces, permaneced conectados a SpainAI, a todas las iniciativas que vamos a hacer, porque sí que vamos a trabajar para, como hemos dicho, estamos en un gran país y vamos a aprovechar esa oportunidad junto con la inteligencia artificial de poder construir un mundo mejor para todos. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Un fuerte abrazo. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Un abrazo. Chao.